A ver, vamos a empezar, Fernando. Dale, dale, dale. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya es de tarde, increíble, y viernes, gracias a Dios. Eso siempre es bueno, empezar el fin de semana. Mi nombre es Joana Castro, director de Asesoría de Inversiones en Gestión Patrimonial Perú, y seré la moderadora del webinar de hoy. Creo que, como siempre, agradecerles el acompañarnos. La verdad que hacemos muchísimo estos webinars para traerles temas distintos. Sabemos pues que de más que nada inversiones, pero la idea es tener un espacio donde podamos ver temas culturales, de historia, de arte. Y en esta oportunidad contamos con Fernando Cortiñas, quien creo que es la estrella de los webinars de arte, cultura, historia. Nos ha acompañado desde que empezó la pandemia, así que hace más de 2 años. Creo que hemos hecho más de 10 o 12 webinars juntos, así que si quieren verlos, tenemos los links en YouTube, donde pueden ver todas las maravillosas charlas que nos ha dado Fernando. De las que hemos tenido hace poco, es la primera parte de esta serie de la monarquía británica. La primera parte fue de la conquista romana a la guerra de las dos rosas. Y ahora en la parte 2, de los Tudor y Estuardos hasta la unión de 1707. ¡Qué maravilla! Bueno, Pero, ahí vamos a tener que hacer una revisión porque nos atrasamos un poco y entonces, es raro. pero bueno, pero ya después. Nos ponemos el catch-up. Y sí, la idea es, creo que todos conocemos a Fernando, pero igual un pequeño resumen de la trayectoria profesional. Fernando estudió su carrera en la Católica Argentina, su MBA en Harvard Business School, ha trabajado en industria y consultoría, pasando por McKinsey, y hoy y hace varios años es profesor del IE Business School y ha sido profesor visitante en muchísimas universidades en el mundo. Así que nada, antes de comenzar, sí les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas en el botón de Q&A que les aparece en la parte superior o en la parte baja de su dispositivo, dependiendo de qué dispositivo están usando. Vamos a ir juntando las preguntas para poder hacerlas al final de la charla. Y también al cerrar el webinar va a haber una pequeña encuesta. Nos ayuda muchísimo a traerles nuevo contenido como este de la monarquía británica. Y nada, por favor, si nos pueden ayudar con eso, dejo a Fernando para que pueda empezar su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Joana, y veo que aquí ya hay casi una sesentena de personas. Agradezco una vez más a Creditor Capital por la generosa invitación y esta iniciativa que nos permite pasar un momento agradable a todos. Y yo acá también pido disculpas porque tuvimos que reajustar los contenidos. Entonces, la idea era, en estas 3 charlas, abarcar toda la historia de la monarquía británica. Pero en la vez pasada fuimos muy ambiciosos. En lugar de llegar a los Tudor en el siglo XVI, llegamos nada más que a Hastings y al final de la Casa de Wessex en el siglo XI. Entonces, vamos a hacer un poco una recapitulación. El título de esta sigue siendo 1500 años de historia de familia. En la vez anterior hablamos, insisto, desde la conquista romana en el año 40 hasta básicamente el 1100. Y hoy vamos a estar hablando del 1100 si llegamos hasta el 1600. Tal vez sea uno de los periodos más apasionantes de la historia europea, ¿sí? Y de cómo las monarquías fueron forjando a los distintos países, porque básicamente fueron historias de familia y peleas por diferentes dinastías. Entonces, vamos a ver. Primero voy a empezar contestando 2 preguntas que habían quedado pendientes. La primera era, ¿por qué se llama Union Jack? Yo había comentado que Unión porque era la bandera de la Unión y Jack porque es una palabra que hace referencia al mástil o al estandarte, ¿no? Entonces el Union Jack sería la bandera de la Unión. Y acá voy a hacer un resumen de cómo se forma esta bandera, un poquito más detallado que la vez anterior, y explicando por qué. Porque esta bandera tiene mucho que ver con la parte de la historia que vamos a hablar hoy. Pero antes hay que hacer un resumen de la geografía. Alguna persona me preguntó la vez pasada, esto lo vimos en detalle la vez pasada, pero básicamente las Islas Británicas están compuestas por 2 islas. La que ustedes ven a la izquierda se llama Irlanda, la que ven a la derecha es Gran Bretaña.
Gran Bretaña, a su vez, está compuesto por 3 reinos históricos. Inglaterra, que ocupa el centro-sur, Gales, que está en la parte occidental del sur, que está ahí chiquitito a la izquierda, y en el norte está Escocia. Y estos son los 3 reinos de Gran Bretaña. Y la isla de Irlanda ahora está partida en 2. Hay una parte del norte que pertenece al Reino Unido y la República de Irlanda, que es miembro de la Unión Europea. Entonces, el Reino Unido como tal, al día de hoy se llama Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y abarca toda la isla de Gran Bretaña más este pedacito que está ahí. Y de lo que nosotros estamos hablando hoy es de cómo se va configurando esta monarquía británica, que tiene 4 elementos constituyentes, que son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Y es ahí entonces donde vamos a ver cómo se forma esta unión y cómo se forma la bandera. Enrique II, que es el primer rey Plantagenet, el primer rey de la casa de Anjou, básicamente francés, de una casa francesa, él es el primero que invade Irlanda, ¿sí? En el año 1171. ¿Y por qué razón? Porque Enrique II era papá de Juan Sin Tierra, y se llamaba Sin Tierra porque era el último de 8 hijos, como vamos a ver también. Entonces el padre dijo, bueno, a este no le va a tocar ningún reino, le voy a conquistar algo, porque era su hijo preferido, era el menor, y dijo, lo voy a nombrar señor de Irlanda. Entonces él conquista parte de Irlanda, lo nombra Juan Sin Tierra, primer señor de Irlanda. Pero ¿qué es lo que ocurre? El heredero de Enrique II, hermano mayor de Juan Sin Tierra, que era Ricardo Corazón de León, de quien también hablaremos hoy, muere en 1199 y curiosamente Juan se convierte en primer rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Gales, que está pegadito a Inglaterra y que ya los romanos habían incursionado para conquistarla, era un proceso de ida y vuelta. La historia se ha repetido a lo largo de los últimos 800.000 años. Inglaterra se expande, conquista Gales y parte de Escocia, va todo bien. Inglaterra después se mete en líos internos, los galeses y los escoceses vuelven a avanzar y luchan por su independencia. Este proceso ha sido como recurrente a lo largo de los últimos 800, 900 años, ¿sí? Pero Eduardo I, que también es un rey de la casa Plantagenet, conquista definitivamente Inglaterra y establece el título de príncipe de Gales. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver la configuración de las banderas, la bandera en realidad empieza a tener su creación como tal cuando ya empiezan a unificarse Inglaterra y Escocia y después entra Irlanda en lisa. Pero fíjense que hasta acá Enrique VIII, que es el segundo rey de la dinastía Tudor, de la que hablaremos si podemos hoy, se convierte en el primer rey de Inglaterra e Irlanda. Ya Irlanda está convertido no en un señorío, sino en un reino, e Inglaterra incluye ya a Inglaterra y Gales. Y entonces el siguiente paso es que en 1603, curiosamente, es un rey escocés, Jacobo Estuardo, de la casa de los Stuart, rey de Escocia, se convierte en 1567, era rey de Escocia, y en 1603 se convierte en Jacobo I y Jacobo de Irlanda. Y es por eso que en el año 1606, Jacobo I y VI se convierte en el rey de todos estos reinos, y él diseña la Union Flag. Pero entonces vamos a ver cómo es que se forma. Si ustedes ven, hay un primer ensayo donde se mezcla la cruz de San Jorge con la cruz de San Andrés y tenemos el Union Flag del año 1606, que tiene, pero claro, hasta acá seguía siendo una unión personal. Alguien mira, Fernando, explícame eso, la unión personal. Uno puede ser presidente de 2 empresas. Yo puedo tener Credit Corp Capital y puedo tener el BCP, pero no están fusionadas en una sola entidad. Que los accionistas sean los mismos y que puedan tener un holding que sea el mismo no quiere decir que estén fusionados. Entonces, el rey de Inglaterra era el mismo rey de Escocia, ¿sí? Y por eso que teníamos dos variantes,
teníamos la variante inglesa, pero como los escoceses no pretenden ser menos o pretenden ser lo mismo que los ingleses, cuando uno va a Escocia tenía esta bandera, donde la Cruz de San Andrés estaba por encima de la Cruz de San Jorge. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya en 1707 se unen las dos coronas, se unifica, ¿sí? Y se forma el Reino de Gran Bretaña en 1707, y este reinado unificado entra en vigor en mayo de 1707, cuando reina Ana Estuardo, que es la última reina de los Estuardos, ¿sí? Y entonces fue reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1702, como en 1707 se fusionan Inglaterra y Escocia para pasar a ser el Reino de Gran Bretaña, ella pasa a regir como la primera reina de Gran Bretaña e Irlanda desde 1707, y así estamos al día de hoy. Por eso es que al día de hoy esto se llama Reino Unido de la Gran Bretaña, que incluye Inglaterra y Gales en una primera unificación, después se chupan a Escocia e Irlanda, que había sido un señorío y pasa a ser reino, pero no está como unificado dentro de esa fusión empresarial, por decir hacerlo, ¿no? Y entonces el Union Act en 1800, ahí es donde se fusiona todo en un único reino y pasa a ser el Reino de Gran Bretaña e Irlanda, ¿sí? Y entonces es por eso que la Union Jack o el Union Flag pasa a estar vigente como la bandera de este reino unificado, constituido por estos 4 elementos anteriores que le preceden, a partir de 1801. Esto es para responder la pregunta concreta del tema de la bandera. Ahora vamos a responder la segunda pregunta, y esto nos permite hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada, pero muy cortito. La pregunta que me hicieron es: ¿cuándo nace el inglés? Y yo di una respuesta que era muy lógica. El inglés, vamos a tener que ver quiénes eran los elementos preexistentes. Hasta el año 43, para los ingleses, todas las islas británicas vivían en la prehistoria. Y son los romanos cuando en ese proceso de romanización de la Britania romana, que básicamente ocupa toda Inglaterra, Gales, pero con limitaciones, y casi nada Escocia, ahí lo que estamos viendo es una fusión de una cultura latina, donde la gente culta hablaba en latín, que se superpone a las lenguas bretonas preexistentes que eran de origen celta. En esta primera etapa no hay ningún rey o monarca británico, pero sí ellos, los británicos, están muy orgullosos de que Constantino el Grande, que fue emperador, ascendiera a emperador cuando su papá muere en York, y eso lo vimos en detalle la vez anterior. Pero ¿qué es lo que ocurre? En un momento dado, los romanos empiezan a abandonar las islas británicas, y eso es, empiezan en el 380, es una retirada paulatina que vimos en detalle la vez pasada. En el 410 abandonan definitivamente, y entonces estamos hablando ahí de 200 años, en los siglos 5 y 6, donde hay una mezcla de una Bretaña anglo-romana, donde ya empieza a cundir el caos, donde las clases altas romanizadas no quieren que esto entre en la barbarie, y como gran monarca de esta época lo tenemos al rey Arturo, Arthur Pendragon, que nunca existió como tal, pero que encarna probablemente a un miembro de la aristocracia britano-romana, ¿sí? Que ya hemos comentado su existencia y demás, pero todavía acá el inglés como lengua no existía. ¿Qué es lo que ocurre a partir del siglo VI y hasta el 1066, hasta el siglo XI? Vemos que ahí es donde empiezan las invasiones anglosajonas. Eso también lo vimos con mapas en la clase anterior, en la charla anterior, donde los anglos, los jutos y los sajones eran pueblos nórdicos y germánicos que habitaban en el norte de Alemania, la península de Jutlandia, lo que hoy es Dinamarca, y van invadiendo con diferentes oleadas, y es acá, en este momento, donde estos pueblos ocupan básicamente el sureste, centro y norte de Inglaterra, sin entrar en Gales,
donde desaparece la romanización y empiezan otra vez a hablar lenguas celtas, y sin entrar más que esporádicamente en Escocia. En Irlanda nunca entraron, donde no entraron, me refiero como conquista permanente, donde todavía sigue hablando lenguas de origen celta. Entonces, el inglés empieza a surgir como la fusión o el impacto que tuvieron las lenguas germánicas que trajeron los invasores anglosajones y jutos, que se superpone a las lenguas bretonas preexistentes, que en alguna medida habían sido modificadas un poquito por el latín. El latín casi desaparece, ¿sí? Y este es el primer tratado o el primer texto, que es una especie de romance de Beowulf. Esto sería el equivalente a la literatura española, al Cantar del Mio Cid, ¿no? No es el texto más antiguo. Tenemos las glosas milianensis en la lengua castellana, y se están descubriendo algunos textos en romance que son anteriores, pero este Beowulf, los investigadores dicen que podría haber sido escrito entre el siglo VIII y el siglo XII, y para partir y quedarse en paz con todos, dicen que podría haber estado escrito alrededor del siglo X, alrededor del año 900 y el año 1000. Y este es el texto más antiguo que se conoce de la literatura británica, ¿sí? Y ahora sí, terminamos de hacer el resumen de dónde acabamos la vez pasada. Nosotros estuvimos viendo cómo con estas invasiones anglosajonas se forman una serie de reinos que intentan formarse a la caída de la Britania romana. Eso entra en caos, es una especie de gran anarquía, donde los señores feudales se empiezan a pelear entre sí, y aprovechando el revuelo llegan las invasiones anglosajonas, ¿sí? Y entonces ahí hay un señor que es considerado el antecesor más lejano de la actual monarquía británica, un señor que se llama Cerdic, que funda la dinastía de Wessex, que es rey entre el 519 y el 534, pero es nada más que rey de Wessex. Después, el primer rey histórico es el 22º rey de la casa de Wessex, que pasa a ser Egbert, ¿sí? Que lo único que tiene de peculiar este señor es que sabemos su vida en bastante más detalle que en todos los reyes anteriores, pero no es sino hasta Alfredo el Grande, que es el único rey anglosajón que amerita que le llamen el Grande, quien reinó entre el año 886 y 889, y es él el que se convierte en primer rey de los anglosajones, que no de Inglaterra. Para hablar del primer rey de Inglaterra, tenemos que esperar a su nieto Athelstan el Magnífico, que este señor es el que termina de unificar la heptarquía. La heptarquía, como habíamos hablado la vez pasada, eran 7 reinos principales que se habían formado en Inglaterra y que tenían más o menos organizaciones y estructuras, y entonces Athelstan es el primer rey de Inglaterra. Y en esta casa terminamos hablando de Eduardo el Confesor, que fue un rey que al morir sin hijos, muere sin hijos, y entonces abre la puerta a las guerras civiles que permiten la entrada de Guillermo de Normandía, y esto es lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Fíjense que todos los reyes están pintados en violeta, y más allá de que hubo 2 incursiones de la casa de Dinamarca, y hablamos de Canuto el Grande y demás, pero la verdad es que podemos decir que fue el reinado de la casa de Wessex, y los últimos reyes de origen anglosajón se extinguen con Harold Godwinson, que fue Haroldo de Inglaterra, una vez muerto Eduardo el Confesor. Digamos, la junta de nobles lo designa a Haroldo porque preferían a un rey de origen anglosajón antes que a un rey de origen normando. Da la casualidad que ahí Guillermo tenía derechos, se pelean en Hastings, como lo vimos la vez pasada. Harold Godwinson muere en la batalla de Hastings, y es ahí donde Guillermo el Conquistador abre la puerta a la casa de Normandía. Y fíjense que esto es lo que empieza a impactar en la historia británica por los siguientes 400 años, porque en el fondo los normandos son franceses que hablaban francés, se hacen con el control de todo lo que es el gobierno de la Gran Bretaña, pero también seguían teniendo dominios
en el continente. Y esto es lo que va a llevar que durante los próximos 400 años, a partir de esto, básicamente la historia de Francia y la historia de lo que hoy es Gran Bretaña estén moldeadas o influenciadas por carnicerías y masacres y luchas entre diferentes ramas de diferentes familias, como ocurre hoy, y más de uno de ustedes debe tener experiencias, qué es lo que pasa en la familia cuando no se le presta atención al yerno que se siente ninguneado, o al hermano pequeño que después termina siendo como el Michele Corleone, que termina cargándose a todos los hermanos mayores y que les sobrevive, ¿sí? Las nueras, las suegras, los hermanos que mueren sin hijos y sin sucesión, y todo eso puede traer problemas a la empresa familiar. Vamos a ver con algún detalle que todo esto que es Juego de Tronos no es nada más que el reflejo de la historia británica y europea, sobre todo de la Edad Media, ¿no? Entonces, hoy, si tenemos tiempo y Dios nos ayuda, vamos a ver cuando, una vez extinguida la Casa de Normandía por línea masculina, cómo es que termina desembarcando al frente la Casa de Anjou, la dinastía Angevina y la Casa de Plantagenet, que son distintos nombres para miembros de una misma familia, ¿sí? Y la Casa de Plantagenet, la verdad que tiene un montón de monarcas muy famosos, por eso vamos a invertir tiempo en hablar cada uno de ellos, porque muchos son cinematográficos, pero la Casa de Plantagenet básicamente gobierna durante 250 años, cuando se extingue esta dinastía, se empieza con Ricardo II, lo vamos a ver más adelante, después se empiezan a pelear dos ramas menores que eran tan Plantagenet como estos, pero ya para diferenciarse entre primos, empiezan a ser la Casa de Lancaster y la Casa de York, que se alternan, ¿sí? Y en el medio tienen una guerra que se llama la Guerra de las Dos Rosas, que termina con el advenimiento de Enrique VII de Tudor, ¿sí? Y Enrique VIII es el primer rey de Inglaterra e Irlanda como tal. Entonces acá lo que pusimos en azul son aquellos reyes que estuvieron un poquito cuestionados, que a lo mejor pueden no haber sido nombrados pero nunca coronados, o que no tuvieron poder real y demás, ¿sí? Pero que están en la nomenclatura de las dinastías inglesas. Y lo que yo resalté en colorado es cuándo empieza a darse esta unificación. Entonces, fíjese que es durante la dinastía Plantagenet que Juan se convierte en primer rey de Inglaterra y señor de Irlanda, ¿sí? Y después Enrique Tudor es el primer rey de Inglaterra y rey de Irlanda. Inglaterra que ya se había chupado a Gales, ¿sí? Entonces, a finales del siglo XIII, y el príncipe de Gales surge como título al heredero en 1301. ¿Sí? Y después, que esto no creo que lleguemos a verlo hoy, los Tudor dejan lugar a la Casa de Estuardo, ¿sí? Que eran reyes de Escocia. De ahí hubo guerras de religión también, purgas entre los diferentes aspirantes, y es curiosamente un rey escocés, Jacobo VI de Escocia, que era rey de Escocia desde el 1567, quien toma el trono de Inglaterra e Irlanda en 1603, y es ahí donde él procede a la unificación de las dos coronas. Esta última parte no creo que la lleguemos a ver. La primera parte en violeta de arriba y amarillo es lo que vimos en detalle la vez pasada, y hoy, con suerte y con ayuda de Dios, veremos toda la parte que está en violeta aquí, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos la vez pasada, y esto es lo que intentaremos ver hoy sin la parte amarilla. Yo creo que la parte amarilla la terminaremos viendo con los últimos 300 años de la dinastía, de las dinastías que gobernaron en Gran Bretaña, Irlanda, Escocia y Gales también, que ya es la Casa de Estuardo, y desde ahí en más vamos a ver que no murió ningún rey en batalla, fueron todas cuestiones de sucesión, pero todos son básicamente reyes alemanes. Nunca le fue mejor al Reino Unido que cuando tuvieron reyes alemanes. La Casa de Hannover, la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, ¿sí? Que luego se cambian de nombre por vergüenza en la Primera Guerra Mundial y pasan a llamarse Windsor, pero es la misma casa, ¿sí? Entonces, acá habíamos terminado nosotros la vez pasada, cuando
la Casa de Normandía se establece con Guillermo el Conquistador, terminan con Enrique I el Sabio, hay una lucha sucesoria, viene la Casa de Blois, que es otro rey francés, los normandos también eran franceses, ¿sí? Y acá es donde vamos a empezar hoy. Y fíjense que a mí esto me lo dijo, no lo digo por fardar, al contrario, lo digo con mucho cariño. Cuando yo estaba en el IE, uno de mis jefes era uno de los hijos de la duquesa de Alba, ¿no? Un señor aristócrata por los 28 costados que se lo mirara, ¿no? Alfonso Martínez de Lujo, que es una gran persona y un caballero, un excelente jefe además. Entonces él, cuando yo le preguntaba por estas cuestiones de los títulos y más, y me decía esto: un aristócrata no es más que un señor del que se conocen sus antecedentes y a pesar de ello es respetado. Esta frase no es de él, es de un humorista catalán que se llama Jaume Perich, que lamentablemente murió muy joven, pero tengan en cuenta esto porque vamos a ver que todo lo que ustedes ven en Guerra de Tronos, las peores burradas y aberraciones inconfesables, las vamos a ver hoy con la Casa Plantagenet. Entonces, ¿quién funda la Casa Plantagenet? Es Enrique II, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega al poder Enrique II? Fíjense que estas son las armas de la Casa Plantagenet. A lo mejor a ustedes les parecen familiares, sobre todo la de la izquierda, porque es el escudo de Inglaterra a partir del año 1199, y este escudo lo forma Ricardo Corazón de León, por eso vamos a hablar en detalle de él. Pero después, cuando los Plantagenet se empiezan a pelear en Francia por recuperar sus territorios franceses, el escudo a partir de 1340, durante la Guerra de los 100 años, pasa a ser el de la derecha. No nos apuremos, pero quiero que tengan estas dos imágenes un poquito para ver la evolución. ¿De dónde viene Plantagenet? Ahí lo tenemos a Godofredo de Anjou, ¿sí? Godofredo de Anjou, que es el esconde de Anjou, y le llamaban el Plantagenet porque usaba en su morrión, tenía una especie de ramita que es una planta, parecía una retama, que se llama la ginesta, ¿sí? Y la ginesta se llama ginette en francés, perdón, y entonces en español se llama genista. Aquellos de ustedes que se acuerden de las canciones de Serrat en Mediterráneo, cuando dice: mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a las genistas, es esta florcita. Entonces ahí su apodo era el Plantagenet. Él se había casado con Matilde de Normandía, que era descendiente de Guillermo el Conquistador, pero era mujer. Entonces él es el fundador de la dinastía Plantagenet, ¿sí? Él era conde de Anjou. El condado de Anjou evoluciona con el tiempo y pasa a ser uno de los títulos más importantes de Francia. Para que ustedes pongan geográficamente dónde está Anjou, la casa de Anjou está en esa zona de Francia, ¿sí? Entonces, fíjense que acá Enrique de Inglaterra muere. Él es el último rey de la casa de Normandía. Ahí es cuando viene Esteban de Blois. Hay una pelea dinástica que, como el hijo de Esteban de Blois termina muriéndose, y entonces Esteban se queda sin herederos, como vimos la vez pasada, acuerda con Matilde, ¿sí?, que su hijo Enrique II va a asumir como rey de Inglaterra cuando él se muera. Y es así que Enrique II empieza a ser el primero de la dinastía Plantagenet, ¿sí?, que tiene dos hijos muy famosos que los vamos a ver, porque son como el yin y el yang: Ricardo I, Corazón de León, y Juan Sin Tierra. Ricardo, que era homosexual, o por lo menos hubo enormes elementos y argumentos para sostener que era homosexual. Lo cierto es que murió sin hijos. Le pasa todo al hermano menor, que era Juan I. Esto es por simplificar, porque vamos a ver que hubo 8 hijos que se peleaban entre sí, se peleaban con el padre. Entonces ya ahí después va todo en una línea más o menos ordenada, pero con muchos bemoles, y vamos a ver muchas películas de cine en todo esto, hasta Eduardo III. Y entonces Eduardo III tenía un gran hijo que era Eduardo, el príncipe negro, pero que muere en combate, y entonces a Eduardo III lo sucede Ricardo II. De esto vamos a hablar, de estos 8 monarcas, vamos a hablar en detalle, porque hay mucha tela por cortar, ¿sí? Y después,
cuando Ricardo II le serrucha el piso su primo hermano Enrique IV, ¿sí? Acá ya vemos a la casa de Lancaster y acá ya vemos a la casa de York. Se empiezan a matar, pero si uno se pone a ver y lo ve gráficamente, son todos descendientes de Enrique II, o sea que son tan Plantagenet unos como otros, pero sin embargo cambian los nombres para diferenciar las diferentes facciones internas. Y las luchas entre estas ramas familiares son los que condicionan el surgimiento y la consolidación de la monarquía británica y también influyen en otras monarquías europeas. Entonces, el primero acá es Enrique II, que se sigue con su hijo Ricardo Corazón de León. Fíjense que Enrique II no tenía los 3 leones, tenía un solo leoncito, ¿sí? Este fue un rey muy polémico, muy controvertido. Estuvo casada con una reina francesa, o mejor dicho, su reina era francesa, que era Leonor de Aquitania. Como en todo esto tenemos 2 versiones. Para los ingleses, esta señora era una golfa, muy liberal, una pelandrusca que tuvo hijos con un montón de reyes, pero la verdad que si lo vemos con la perspectiva del siglo XXI, fue una señora muy liberal, que mandó, que hizo lo que quiso, y todas las monarquías europeas descienden de Leonor de Aquitania, que tuvo 8 hijos legítimos con Enrique II, ¿sí? Y fíjense que ahí aparece Guillermo, que era el mayor, Enrique el segundo, Ricardo, que era el tercero, Matilde, Godofredo, Leonor, Juana y Juan era el menor. Y alguien me dirá, Fernando, ¿y cómo es que estos 2 son los que suceden a Enrique II? Bueno, porque este señor, que además de ser polémico, era un señor muy aguerrido, él fue el que hizo el Imperio Angevino, y el Imperio Angevino no tenía nada que ver ni con el Reino Unido de la Gran Bretaña, ni con Inglaterra, ni nada. Fíjense que en el mapa de la derecha, ustedes ven las Islas Británicas, Irlanda, Inglaterra, Gales, conquistada a medias, y Escocia, que está en gris, mientras que el Imperio Angevino es todo lo que ustedes ven en Colorado acá, más todo lo que ustedes ven en el continente, Normandía, Bretaña, Anjou, Aquitania y Gascuña, ¿sí? Entonces el Imperio Angevino, si ustedes ven el mapa de la izquierda, estábamos hablando que este señor tenía la mitad de Francia, básicamente, tenía una parte de Irlanda, toda Inglaterra y una gran parte de Gales. Entonces, siempre cuando uno habla de la dinastía angevina, habla de los reyes franceses que hablaban francés, que reinaban en gran parte de la isla de Gran Bretaña, menos Escocia y una parte de Gales, y gobernaban en la mitad de Francia. Entonces, este es el Imperio Angevino. Entonces, es acá cuando Enrique, cuando ve que va a tener un lío sucesorio porque no tiene nada que dejarle a su hijo menor, que era su preferido, él decide invadir Irlanda en 1171, no le da categoría de reino, le da categoría de señorío, y esta es la bandera y el escudo de armas de el señorío de Irlanda. Y se lo deja directamente como un legado a su hijo Juan sin tierra, ¿sí? Como va a ser otra constante en la historia británica en estos últimos 600 años, del año 1000 hasta el 1600, ahí ellos se pelearon con todo Dios, ¿sí? Para empezar con la Iglesia Católica, ¿sí? No es casualidad que después terminen montando su propia iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se peleaba porque este señor tenía guerras, cuando tenía guerras quería subir impuestos, ¿y a quién le subía impuestos? A los terratenientes y a la iglesia. Entonces, a la iglesia le pueden tocar cualquier cosa menos el bolsillo, y Tomás Becket, santo, que era íntimo amigo de él, lo terminó matando. Yo creo que, entre otras cosas, por haber sido martirizado, termina siendo santo Tomás Becket, ¿no? Toda esta parte uno la mira muy bien, o lo describe muy bien Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, que abarca toda esta parte tumultuosa de la conquista de Gales, la pelea con Becket, ¿sí? Y acá lo vemos a Enrique II con Tomás Becket, que era el jefe de la iglesia inglesa, a quien termina mandando a matar, ¿sí? Y además, como también tenía territorios en Francia, era una cosa curiosa, porque el rey de Inglaterra era par del rey de Francia. Pero en la medida que el rey de Inglaterra era duque de Normandía o duque de Aquitania, era súbdito y le rendía pleitesía al rey francés. Y entonces
acá es donde empiezan los líos. ¿Por qué razón? Bueno, por polleras, por faldas. Enrique, que era un señor bastante activo sexualmente, tenía amantes, pero tenía varias, pero había una que en particular le causó mucha bronca a Isabel, perdón, a Leonor de Aquitania, y entonces los hijos empezaron a cabrear o a enojar con el padre, influenciados por su madre, porque a nadie le gustaba que le metieran los cuernos, básicamente, ¿no? Esta Leonor de Aquitania, fíjese que tiene un solo leoncito, y esto es interesante porque tiene mucho que ver en la formación del escudo inglés después. Esta señora había estado casada antes con el rey de Francia, con la cual había tenido 2 hijos, sin embargo después le anularon el matrimonio y se pudo casar con el rey de Inglaterra, al que le dio 8 hijos. Y esa es la razón por la cual, si ustedes se ponen a ver esto, estamos viendo que esta señora fue muy prolífica, tuvo un montón de hijos que son los antecesores o antepasados de todas las monarquías europeas actuales, ¿sí? Su hijo Guillermo había muerto de niño. Su hijo Enrique, que había sido correy, le había querido serruchar el piso en un golpe de estado y murió en combate. El hijo Godofredo, que estaba exiliado porque también estaba peleado con el padre, murió en un torneo, no en combate, pero murió en un accidente de estos torneos y estas justas medievales. Las hijas, que en aquella época no contaban, salvo en contadas excepciones, se casaron con reyes de Europa, y entonces este señor se le desmorona el imperio angevino y le sucede su hijo Ricardo, corazón de león, ¿sí? Y acá es donde empiezan los roces. Juan Sin Tierra, que era el preferido del padre, pero era el menor, siempre le tuvo bastante resentimiento y bronca y rencor a Ricardo Corazón de León, ¿sí? Que se llamaba Corazón de León porque el tipo era una fiera en combate y era un tipo que tenía muy, muy buena prensa, a pesar de que casi nunca vivió en Inglaterra y no hablaba inglés. Son esas cosas que no nos cuentan en las películas. Sin embargo, ahí lo tenemos a Ricardo Corazón de León enfrente del Parlamento. Probablemente sea el rey más marketinero, con mejor marketing de toda la historia de la monarquía británica. Y él tiene este escudo con 2 leones, que era es una modificación del escudo que tenía su papá, que tenía un solo león, ¿sí? Pero fíjense que si juntamos estos 2 leones con el león de su mamá, que era Leonor de Aquitania, ahí ya tenemos este escudo famoso, que es el que nosotros vemos todavía hoy en la camiseta de fútbol del equipo de Inglaterra. Y a partir de acá, este pasa a ser el escudo de Inglaterra, para que vean el impacto que tiene este rey en la historia inglesa, ¿no? Entonces, dijimos que este es el rey más famoso de todo este periodo, tal vez sea el rey más famoso de toda la monarquía británica y el más cinematográfico. Solamente sobre el rey se hicieron 80 películas entre el año 1911 y en el 2022. También hubo otras 17 películas sobre Ivanhoe, que es una novela de Sir Walter Scott, donde también toca tangencialmente a esta parte de la historia británica. Acá no es por agobiarlos, pero me he tomado el trabajo, por si alguien lo quiere, de ver todas las películas donde aparece Ricardo Corazón de León, ¿sí? Y esta es una de las primeras famosas, que seguramente los menos jóvenes del grupo la hayan visto. Yo la vi cuando era pequeño. Es Las aventuras de Robin Hood, con Ian Hunter y Errol Flynn, que es más famoso que el rey Arturo, pero que el rey Ricardo, perdón. Y fíjense que acá aparece con sus 3 leones, ¿sí? Y por terminar, en el otro extremo, en una película más o menos reciente, probablemente también todos se acuerden de Sean Connery, cuando hace Robin Hood en El Príncipe de los Ladrones, con Kevin Costner, ¿sí? Donde aparece él con sus 3 leones. Pero fíjense que históricamente esto no es tan así. El rey Ricardo no vuelve de las cruzadas para gobernar en Inglaterra, a él lo terminan matando en Francia, ¿sí? Era un señor muy educado, muy refinado, muy alto, medía más de 1,80 m, era muy culto, muy sensible a la música, ¿sí? Dicen que era muy pintón, y en realidad no era rubio, sino que era tirando a colorado, era pelirrojo. Y su madre se lo llevó a Francia y no hablaba inglés. Vuelvo a recalcar esto porque los reyes entre ellos seguían hablando francés. Y en realidad
en toda su vida no estuvo en Inglaterra más de 6 meses. Por eso es que no lo odiaban. Era un tipo al que todos esperaban con esperanza, lo querían en Inglaterra para que impusiera un poco la paz y por eso tenía tanta buena prensa. Pero yo creo que gran parte del caos, y eso lo dicen muchos historiadores también, se debía a que este señor se la pasó en las cruzadas o guerreando fuera de la Gran Bretaña y entonces ahí reinaba el caos, ¿no? Entre sus aspectos conocidos históricamente y que no tienen tanta buena prensa, ya comenté el tema de la homosexualidad, que a mí no me preocupa tanto si no fuera que al no tener hijos legítimos, esto provocó líos de sucesión que aprovechó su hermano, y fue muy antisemita. Durante la primera coronación de 1789 no permitió la entrada de mujeres ni de judíos al templo y eso habilitó una matanza de judíos, básicamente porque tanto los señores feudales como la corona querían echarle mano a los dineros de los judíos para seguir financiando sus guerras, ¿sí? Elementos que hablan de su homosexualidad. De chico había sido prometido a una hija del rey de Francia, pero nunca llegó a consumar el matrimonio y terminó siendo amante de su padre. Una historia horrorosa. Esto es como que la nuera se acuesta con el padre y que el chico está traumado, o la nuera se acostó con el padre porque el hijo no funcionaba, ¿sí? Y como a él sí le gustaba pelear, se fue a la Tercera Cruzada. Y entonces, ¿cuál era el tema? Para no pelearse entre reyes, decían, mira, si nos vamos a pelear porque nos falta tierras, y hay que ver, es muy interesante entender las motivaciones económicas de las cruzadas. No era solamente por una cuestión de religión o de fe, era porque querían tener limpia la ruta a la ruta de la seda, que era una ruta comercial importantísima con el lejano oriente, y aparte porque era una Europa superpoblada, lo que querían era tener más tierras. ¿Sí? Y entonces lo que había que hacer era quitarle las tierras a otros. O se peleaban los señores feudales en Europa entre sí, o se iban a pelear todos contra el enemigo común, que era el moro, que eran los musulmanes. Entonces ahí se fue el rey Ricardo, se va con el rey de Francia, vamos a verlo después, y esta probablemente sea una imagen bastante aquilatada del uniforme del rey Ricardo. Fíjense que esta es de una película muy interesante que se llama El Reino de los Cielos, con Orlando Bloom, donde el rey Ricardo solamente aparece al final de la película, cuando el rey Ricardo marcha hacia la cruzada, y acá está Ian Glenn, que lo representa con el uniforme con los 2 leones, en lugar de los otros 3, que es mucho más vistoso, ¿sí? Y acá lo vemos a Ricardo I con Felipe II, Felipe Augusto de Francia, en Acre. La mejor manera de que un reino le robara al otro es que estuvieron peleando juntos contra los moros. Y después, si triunfaban, se repartían las tierras allí, ¿sí? Más temas que ayudan a la homosexualidad de Ricardo. Estando en la cruzada, se casó con la hija del rey de Navarra, que es un reino que ahora es una región de España, pero en aquella época era un reino que tenía territorios en España, o en lo que hoy es España, que es el reino de Navarra, y lo que es la Baja Navarra, la Bas Navar en el País Vasco, y tenía otros territorios, Toulouse en el lado francés. Entonces la mandó a llevar con él, pero la chica se volvió antes, no le gustó nada, parece que Berenguela se terminó amancebando con un tío de Ricardo, a quien encontraron en Tierra Santa, porque él no funcionaba o no les prestaba atención a las mujeres. Entonces, o bien era homosexual o bien no funcionaba, y entonces ese matrimonio no funcionó. Cuando él se vuelve por tierra, quiere volver de incógnito porque tenía que atravesar territorios enemigos, ya sea Francia o Austria. Él elige pasar por Austria, pero como lo había ofendido al rey de Austria, Leopoldo V, lo apresó y lo tuvo cautivo unos cuantos años, hasta 1194, y le pidió a su mamá de rescate 100.000 marcos, que eso equivalía a 2 años de todos los impuestos que se recaudaban en Inglaterra. ¿Quién quería que volviera? Su mamá. ¿Quiénes no querían que volvieran? Curiosamente, su hermano Juan, porque quería hacerse con el control del trono. El rey de Francia, que sabía que era un tipo muy difícil para tener como enemigo, y el Papa, curiosamente, que tampoco estaba a su favor. Lo cierto es que Leonor de Aquitania reúne el dinero, paga, y ahí es cuando vuelve
y es coronado por segunda vez. Pero a él no le interesaba gobernar. Lo perdonó a su hermano Juan y le dijo, no te preocupes, me vuelvo a Francia a pelear por mis territorios franceses. Esta imagen que ustedes ven acá de Robin Hood probablemente nunca existiera, Robin Hood no estaba en esta época y esta visión idílica no fue tan así, porque de hecho el rey Ricardo no vuelve a reinar, se vuelve a Francia e inspeccionando un castillo en Chalus, en Limousin, que iba sin cota de malla, un ballestero le acertó cerca del cuello. Curiosamente hicieron una tregua, mandan a llamar al ballestero y era un chiquito que era un cocinero que cuando lo vio pasar por ahí le tiró con una ballesta por venganza porque habían matado a su padre y a sus hermanos y el rey, que era un caballero, le dijo, por tener tan buena puntería te perdono la vida y te doy 100 chelines, que era una pequeña fortuna. O sea, fíjense que si 100.000 marcos era la recaudación de 2 años, esto podía ser la milésima parte, ¿sí? Esto era un tema, a ver, no era una pequeña fortuna, sobre todo para un cocinero. La verdad que Ricardo fue caballero, pero cuando Ricardo murió, uno de los lugartenientes de Ricardo le quitó el dinero y lo despellejó vivo al chiquito, lo cual no fue muy caballeroso. Así terminó la historia, ¿no? La verdad es que cuando ustedes ven esta otra película, que también es actual, es el Robin Hood de Russell Crowe, empieza básicamente en el sitio de Chalus y ahí a Ricardo lo hace morir de manera más heroica cuando sitia el castillo. Nada de eso ocurrió. Sí, en la película quien lo mata es un cocinero que se sube a la torre a darle de comer a unos soldados y agarra una ballesta, ve que está el rey cargando contra la fortificación y le pega un ballestazo y lo mata. Es una muerte más heroica que decir que lo mató un chico cuando este estaba dando vueltas por ahí inspeccionando la fortaleza, ¿no? Pero probablemente esta es la muerte más acabada de Ricardo que hayamos tenido en el cine, y era colorado también, así que bueno. Y Ricardo ni siquiera murió en el acto, murió de gangrena, ¿no? O sea, fíjense que a él lo hieren el 25 de marzo y estuvo ahí como un par de semanas hasta que murió de gangrena. Y es acá donde viene Juan sin tierra, que lo único que tenía era el señorío de Irlanda desde 1185 y ahora pasa a ser rey de Inglaterra. Y este señor, a diferencia de su hermano, sí era heterosexual, sí tuvo bastantes hijos, pero él adopta el escudo de su hermano, que pasa oficialmente a ser desde entonces el escudo de Inglaterra. Este era el quinto hijo, no tenía ninguna posibilidad, quinto hijo varón, era el octavo incluyendo a las mujeres, no parecía tener ninguna posibilidad de llegar a reinar, y esos avatares, azares del destino, hizo que o bien porque los grandes se peleaban con el padre, murieron en combate contra él, murieron en torneos, como fue el caso de Godofredo, o Ricardo, que era un excelente soldado y muy querido por su pueblo, no dejó descendencia, le interesaba gobernar. Este sí, que era muy ambicioso, empezó a gobernar, ¿sí? Y pasó a ser el favorito, entonces se convierte en rey, ¿sí? Pero cosa curiosa, así como necesitamos a un bueno, que es Ricardo, Juan es el malo de todas las películas, hasta aquellos de ustedes que ya sean abuelos y hayan visto El Rey León, ¿sí? Es un parangón entre Ricardo I y el malo, que es Juan sin tierra. Y hasta que en la versión original le ponen voz de inglés, ¿no? La voz del Rey León la pone Jeremy Irons, ¿sí? En las películas americanas los malos siempre tienen acento inglés. Entonces, era también un poco colorado, ahí lo vemos a Claude Rains, en esa misma película donde estaba Errol Flynn, con Ian Hunter, ¿sí? Acá este es Claude Rains, que hace de Príncipe Juan. Oscar Isaac en el Robin Hood de Ridley Scott aparece como alguien más buen mozo, pero creo que esto no era la realidad, ¿sí? Este fue sin duda el malo de la película y el monarca con peor reputación de la historia británica. Fue malo e inepto, aunque no tanto como lo pintan, y lo más parecido que tenemos a una representación realista de Juan sin tierra, según dicen los historiadores, es la de Paul Giamatti en la película Templario, porque era colorado, regordete, no era muy agraciado,
Pero bueno, el tipo por eso lo odiaba a su hermano. El otro era valiente, era guapo, era pintón, pero a este le gustaban las mujeres y funcionaba mejor, y su hermano Ricardo no. ¿Sí? Este está ahí, gobierna durante 17 años, pero de nuevo, él vuelve a batallar a Francia y en el medio se cepilló a un sobrino de él de 17 años, que era que era su sobrino Arturo, que era quien Ricardo había designado como heredero, y él, de resentimiento, se lo cepilló, se lo sacó del medio y se puso en contra de toda la nobleza francesa. Y entonces fíjense que Juan Sin Tierra es el primer rey que se va a vivir a Inglaterra, porque hasta ese entonces se la pasaba mucho más en Francia, porque tenían la mitad de Francia que eran territorios aparte riquísimos. Como él pierde todo lo que tenía en Francia, básicamente, se tiene que centrar en la isla de Gran Bretaña, y fíjense que sus caballeros le llamaban el espada blanda, porque era bastante flojo como soldado, digamos, ¿no? Estos eran todos los territorios que él había heredado en 1180, bueno, él asume en realidad en 1199, pero en el 1223 ya después de que él se había ido del reinado, tampoco le quedaba nada. Le quedaba solamente el ducado de Guyena en Aquitania, que eso era riquísimo porque ahí está Burdeos, ¿sí? Ese río que ustedes, ahí no están los viñedos probablemente más famosos de esa época. ¿Sí? Entonces, su foco fue recuperar Francia, y esto es lo que vemos en todas las películas de Robin Hood. Siempre el afán por subir los impuestos, está el sheriff de Nottingham subiendo los impuestos para financiar la guerra, se pelea con la iglesia por temas de impuestos, era un tipo que le importaba 3 pimientos a la iglesia, era ateo, blasfemo, despreciaba a los religiosos, lo excomulgaron, y aparte vemos que hay una tensión entre el rey, que quiere consolidar el poder real, y los varones que son celosos de su independencia. Entonces, cuanto más fuerte era un rey, más tenía que afianzar su poder, quitándole poder a los varones, y los varones reaccionaban y se rebelaban, sobre todo cuando este señor se metía con las esposas, las hermanas o las hijas de los nobles, en muchos casos sin consentimiento, ¿no? En lo militar, ¿por qué perdió Francia? Bueno, porque tuvo guerras con Escocia. Obviamente, cada vez que Inglaterra se peleaba con Escocia, Francia los apoyaba. Y también Irlanda, que había sido conquistada por su papá y que había sido su primer señorío, cada tanto, cuando había líos y se levantaban los escoceses, se levantaban los galeses y en este caso los irlandeses. Entonces este fue lo que hizo, pactó con Escocia, le dejó un estatus comodín de autonomía, no se metió en Escocia, aplastó la rebelión irlandesa y de paso se cepilló a los galeses en 1211. Una historia recurrente que va a terminar de consolidarse en el siglo posterior. Y es acá donde, acosado por los varones, él firma la famosa Magna Carta, que probablemente todos ustedes la conozcan. La Magna Carta, que los ingleses la venden como el primer intento constitucional de proteger los derechos de los individuos, en realidad de lo que se trataba era de ponerle límites al poder real, simplemente para mantener el poder de los varones. Quedan 4 ejemplares de esta Magna Carta, algunos con sello, otros sin sello. Esta está en la British Library, ¿sí? Y acá tenemos otra que está sin sello, también en la British Library. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Y esto se ve en la mayoría de las películas de Robin Hood. Él firma la Carta Magna porque necesitaba el apoyo de los varones. Cuando él ya cree que tiene el poder consolidado, no reconoce lo firmado y los varones se levantan, estallando lo que se llama la Primera Guerra de los Varones, ¿sí? Que además se convierte en una guerra dinástica con Francia. Dinástica porque llaman a sus primos franceses. Los varones, como no les convenía a Juan, llaman al rey francés y le dicen: si tú invades a Inglaterra, nosotros te ayudamos, siempre y cuando derroques a Juan y te conviertas en rey de Inglaterra y respetes nuestros
derechos. Entonces, ahí Luis VIII, que era el león de Francia, era nieto también de Enrique II por parte materna. Entonces, los varones ingleses invitan a Luis, no es que los franceses invaden, los varones invitan a Luis, desembarca, entra en Londres, y acá vemos entonces a Juan a la izquierda con los leones ingleses peleando, y vemos a los franceses con la flor de lis marchando en Inglaterra, ¿sí? Entonces, a Luis lo proclaman rey, Luis era capeto, pero nunca no es coronado. Por eso acá está en disputa si él fue rey o no. Por supuesto, cuando ven que Francia ataca a Inglaterra, ¿quién se pone del lado de los franceses? Otra vez Escocia y Gales, ¿sí? Ahí Juan se escapa hacia territorios que le eran leal, muere de disentería en octubre de 1216, y entonces fíjense los varones cómo se le dan vuelta, porque ya Luis les empieza a caer menos simpático. Acá está la tumba de Juan en la catedral de Worcester, fue enterrado con honores reales. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es preferir a un rey francés frente a este malo de Juan, otra cosa es que muerto Juan, nos parece mucho más manejable un chiquito de 9 años que era Enrique, hijo de Juan, y entonces ahí invitan a Luis a retirarse, y lo invitan a Luis a retirarse por las armas. Y entonces así es como Enrique pasa a ser rey de Inglaterra con 9 años, manipulado por los varones. De toda esta etapa, ¿qué es lo que nos queda? Contribución para la historia mundial, la Carta Magna, ¿sí? La Magna Carta Libertarum, la gran carta de las libertades. Y esto lo dijo Churchill. Cuando se cuente, cuando se haga la suma total, se verá que la nación británica y el mundo de habla inglesa deben mucho más a los vicios de Juan que a los trabajos de soberanos virtuosos, porque fue a través de la unión de muchas fuerzas contra Juan que se estableció, de hecho, el hito más famoso de nuestros derechos y libertades. Esto lo podríamos discutir porque hay elementos de parlamentarismo y de control sobre el rey, sobre todo en España, 2 siglos antes, pero eso no lo vamos a tocar acá. Y es acá donde este Luis, muchos lo consideran rey, aparece en la cronología oficial, pero nunca fue coronado. Por eso Luis el León aparece como en esta guerra civil, ¿sí? Él estaba casado con Blanca de Castilla, que era nieta de Enrique II, había derrotado a Juan en Francia cuando él estaba peleando por sus territorios franceses, y frente a los abusos de Juan le habían prometido los varones la corona, pero no lo coronan rey. Entonces la muerte de Juan cambió los papeles, los varones prefieren al hijo menor de Juan, Enrique, que era más manipulable. Además de eso, Luis es derrotado en varias batallas terrestres y navales, lo obligan a firmar un tratado donde él renuncia a los derechos al trono inglés, abandona Inglaterra, pero además de llevarse una cierta cantidad de dinero, aprovecha la minoría de edad de Enrique III y saca todas las tierras que le quedaban a los Plantagenet en Francia. Y es acá entonces donde viene Enrique III, que es un rey que dura muchos años, porque él asume el reinado con 9 años, ¿sí? Y reina hasta 1272. Seguimos entonces con esta trilogía, ¿sí? Entonces fíjense que acá le hacen confirmar la Carta Magna cuando alcanza la mayoría de edad, que limitaba el poder real y protegía el derecho de los varones y de la iglesia, sobre todo a la hora de subir impuestos. Obviamente, ¿cómo no iba a hablar francés? Este señor era hijo de francesa y se casa con otra reina francesa. Entonces, fíjense que en este periodo las diferencias que uno dice, los ingleses se dan con los franceses, sí, pero los reyes eran todos franceses y hablaban franceses. Una constante era un hombre de fe, sacando Juan que no, y era tan piadoso como antisemita. Y una vez más vuelve a subir los impuestos, lo que genera otra segunda guerra de los varones, donde lo agarran a Enrique y cada tanto le tienen que marcar la cancha, ¿sí? Diciendo, miren, usted firma, pero es tan noble, pero su palabra y su firma no valen nada, porque cada vez que podían lo negaban, ¿sí? Y es acá donde él muere, y ya después pasa Eduardo I, el Piernas Largas,
que es el primogénito de Enrique III. De nuevo, era un tipo muy alto, muy pintón, encarnaba el ideal de buen rey, que tenía buena administración, era bueno con sus varones, era un hombre de fe, ¿sí? Y en una época, durante estas guerras de los varones, él se había alineado con los varones, pero después se arrepintió, lo terminó rescatando a su padre. Y este tiene una peculiaridad, es el primer rey desde 1066, fíjense que pasaron 200 años, que tenía nombre inglés y hablaba inglés. Todos los demás se comunicaban entre sí en francés. Como todo rey de la época, mientras era príncipe, se había ido a la cruzada para ver si ganaba prestigio y tierras, y cuando volvía se entera que su padre había muerto y lo coronan en 1274. Es un señor que tuvo un montón de hijos, lo cual alguien me dirá, ¿y cuál era la manía por tener hijos? Fíjese el caso del primer Enrique, ¿no? Que tuvo 8, solamente 2 llegaron a adultos vivos, y uno de ellos, que era Ricardo I, no dejó semilla. Entonces, esta gente tenía que tener muchos hijos porque o bien se morían o bien los mataban. ¿Y cuál era el problema? Si no se morían o no los mataban, empezaban a complotar contra sus padres muchas veces, ¿sí? Este hombre también tiene, para que después hablen de la leyenda negra y que hablen mal de España y de qué mal trató España a los judíos. Este hombre no solamente era antisemita como todos sus antepasados, sino que firma un edicto de expulsión y de paso le confiscaban toda la plata a los judíos, que duró y estuvo vigente más de o casi 400 años. Estuvo vigente hasta 1657, para que después hablen del antisemitismo de los españoles. Como es una constante, sofocó 2 rebeliones en Gales, pero este es el que le termina de poner el cascabel al gato, termina sometiendo a Gales definitivamente en 1284, y como ya comenté, este es el que termina poniendo el título después de príncipe de Gales para el heredero a la corona. Otra constante, una vez que le metió 4 castañazos a los galeses, se enfoca en Escocia, pero los franceses ayudan a Escocia, y esto le levantó la presión a Francia, llevando la guerra entre Francia e Inglaterra a Escocia. Y de nuevo, otra constante, hay guerra, necesito impuestos, necesito subir los impuestos, me genera conflictos con la iglesia y más rebeliones de los varones. Pero otro tema interesante de este señor, no solamente es el primer rey que habla inglés, sino que este es el primero que establece al Parlamento como institución permanente y como mecanismo para recaudar impuestos y aprobar leyes. En el entramado institucional inglés, este es un avance muy importante después de la Carta Magna que había firmado Juan Sin Tierra en 1215 y refrendada por su hijo en 1225. ¿Sí? Entonces, fíjense que la democracia, tal como la conocemos en Occidente, pasa por limitar el poder del rey, pero esa limitación al poder absoluto del rey no viene porque los varones eran buena gente, sino porque lo que no querían era que les tocara sus negocios. ¿Sí? Y acá este es otro rey muy cinematográfico. Acá Eduardo I, el Piernas Largas, es el malo en esta película, porque en estos años, fíjese que lo que dijimos es que él somete a Gales y después se va a pelear contra los escoceses. Aquí es donde este señor es el que teóricamente termina cazando y matando a William Wallace, que es Braveheart, ¿sí? Que para Hollywood era como Mel Gibson, así pintón, y en la realidad parece que era bastante menos favorecido de acuerdo a los grabados que eran más, no son de la época, pero no era tan pintón, ¿sí? Y este es Eduardo I, Piernas Largas, que está encarnado por Patrick McGoohan. Es interesante porque en esta película su hijo Eduardo II lo hace aparecer claramente como gay, y aparece que era gay, y aparece
como amante de él, un señor que efectivamente fue su amante. El que ustedes ven en la foto de la izquierda es el que aparece en la película, dos jóvenes, claramente Peter Hanley no tiene un aspecto muy masculino, pero el otro era un aspecto muy masculino, lo hacen aparecer a los dos como incompetentes, y de hecho, si ustedes se acuerdan de Braveheart, el rey entra en la sala donde están y lo acompaña hasta la ventana y lo despeña desde un piso 7 u 8. Esa es una licencia de Hollywood, eso nunca ocurrió, porque Piers Gaveston, que efectivamente era el favorito del rey y además de favorito era el amante, era un gran estratega y un gran luchador, ¿sí? En la película, cosa que ocurre en la realidad, Peter Hanley, o sea, Eduardo II, se casa con la hija del rey de Francia, Isabel, la loba de Francia, en la película encarnada por Sophie Marceau. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tienen a una reina que, según las crónicas, era la reina más linda y una de las mujeres más lindas de Europa, y lo ponen con un señor que no funciona y que encima la corneaba públicamente con su amante? La señora se mosquea, empieza a complotar y se busca a un amante. Pero sin embargo, este señor, a pesar de ser gay, le hizo hijos a Isabel de Francia. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de Eduardo I, que es el malo de la película de Braveheart, que es padre de Eduardo II, que es este señor que aparece como gay, porque lo era, pero a pesar de eso le hizo hijos a Isabel de Francia, entre ellos Eduardo III, que es otro de los grandes reyes de la casa de Plantagenet. Entonces, Eduardo II fue el último hijo de Eduardo I, fue coronado en 1307 y depuesto 20 años más tarde, se casó con Isabel, la loba de Francia. De nuevo, los ingleses dicen que era la loba porque era una señora que no respetaba a su rey. La verdad es que la historia dice que no lo respetaba porque el rey no la respetaba tampoco a ella, ¿sí? Y Eduardo II había tenido esa relación sonada con Piers Gaveston, pero que no muere despeñado por Eduardo I, sino que en una de las tantas guerras civiles con los varones, a él lo agarran prisionero y lo decapitan en 1312, al amante. Pero luego se busca otros amantes, ¿sí? Y como este se la pasaba de amantes en amantes, Isabel de Francia se vuelve a Francia, le pide refugio a su hermano, que era el rey de Francia, y además de eso se va con un señor que se llamaba Mortimer, que era su amante, ¿sí? Entonces, estas rebeliones constantes y estas guerras constantes lo terminan deponiendo tras la derrota de la primera guerra de independencia de Escocia, ¿sí? Terminan deponiéndolo. El rey francés organiza una expedición. Isabel invade Francia con la ayuda de varones ingleses, una vez más, y su amante, Roger Mortimer, ¿sí? Lo capturan a Eduardo II, que era el marido de Isabel, ¿sí? En el medio se cepillan a otro de los amantes, porque Eduardo parece que era un señor también que le gustaba no dormir solo, ¿sí? Y entonces Eduardo lo obligan a abdicar en 1327 a favor de Eduardo III, que entonces tenía 14 años, y cuando digo que se cepillan, Eduardo muere a los pocos meses en prisión, Eduardo II, y entonces, ¿quién pasa a gobernar en Inglaterra y en Gales? Un señor, que en realidad era un niño de 14 años, Eduardo III, bajo la regencia de su mamá y el amante de su mamá, que era Roger Mortimer. Acá lo vemos a Eduardo III como gran maestre de la Orden de la Jarretera, que es esta orden la funda él, ¿sí? Y aquí ya estamos llegando al final de esta dinastía. Ven que esto es un culebrón. O sea, yo creo que la mayoría de los culebrones que estamos viendo ahora, en realidad son historiadores que se juntan con guionistas y le meten un poquito de falsedad. Acá necesito volver para atrás.
nosotros, aquellos de ustedes que recuerden Braveheart, Isabel va a verlo a Braveheart, se enamora de Braveheart, tiene relaciones con Braveheart y aparentemente la embaraza, ¿sí? Y cuando el rey Eduardo I está muriéndose, y Eduardo I ya había capturado a Braveheart, que lo terminan de matar, desgarrándolo en un montón de pedazos, ella se le acerca y le dice al oído al rey, dice, tú has matado a un hombre muy valiente, pero que sepas que tu sangre se extingue con tu hijo, porque el rey que llevo en las entrañas es hijo de Braveheart. Eso es mentira. Braveheart fue ejecutado mucho antes de que Eduardo II se casara con Isabel de Francia, con lo cual eso nunca pudo haber sido posible. Y son esas licencias poéticas que se toma Hollywood y que arruinan la historia. Podrían hacer un culebrón espectacular igual sin tener que mentir. Pero entonces yo acá les voy mechando para hacer la presentación un poco más divertida y rescatar qué hay de cierto en que esta película de Hollywood y qué no hay de cierto. Porque Hollywood podría jugar un papel muy edificador en ayudar a educar y a veces la verdad que meten unas patas a propósito enormes. Acá vamos a hablar de Eduardo III. Eduardo III, perdón, que ya habíamos pasado esto, ¿sí? Llegamos a Eduardo III, que es un gran rey y que además este tenía un montón de hijos, ¿sí? Y uno de ellos fue Eduardo, que si ustedes lo ven acá en blanco, los que están en blanco es que nunca fueron rey. Y alguien me dirá, pero Fernando, si este era el hijo mayor y está en blanco y era un gran tipo, ¿por qué no fue Eduardo IV? Porque este murió combatiendo, ¿sí? Y después le agarró disentería y se murió antes que su padre. Pero había dejado a un hijo que era Ricardo II, que pasó a ser Ricardo II. Entonces, esto es importante, Eduardo III, porque este señor mete a el reino de Inglaterra y de Gales, ¿sí? Y el señorío de Irlanda, que ya eran sus tierras, los mete, por intentar recuperar sus territorios franceses, los mete en una guerra que dura 100 años, que pasa a la historia con el nombre de la Guerra de los 100 años. Y entonces, y esa guerra se estalla únicamente por cuestiones dinásticas, ver quién tenía más poder o mejor derecho para acceder a un trono que quedaba vacante. Entonces, como la loba de Francia, que era hermana de Carlos el Hermoso, era su madre, ¿sí? Lo primero que hace Eduardo cuando crece un poquitito, a los 17 años, a él lo nombran rey, o lo coronan rey con 14 años, y ya con 17 años le da un golpe de estado a su madre, y su padre podía ser gay, pero era su padre, y este lo primero que hace es cuelga al amante de su madre, que había sido su tutor, Roger Mortimer, y empieza a gobernar por sí solo. Mientras lo cuelga, su madre estaba llorando porque su madre estaba embarazada de un hijo de Roger Mortimer. El tipo hizo caso omiso a las lágrimas de la madre, lo colgó, la madre tuvo el hijo y después se mete como monja de clausura. Y la verdad que es una historia para una telenovela, ¿no? Y este hombre aprende que él no puede ser flojo con los varones, pero que los tiene que tener de su lado, restaura la autoridad real y empieza a fortalecer a Inglaterra, convirtiéndola en una potencia militar. Escocia, que siempre era un reino casi independiente, o los ingleses nunca llegaron a controlar Escocia hasta el siglo XVI-XVII, ¿sí? Él lo que hacía era, ponía a un candidato que fuera amigo suyo y efectivamente con ese lado tenía garantizado que los escoceses seguían independientes, pero que no le iban a causar problemas a Inglaterra, ¿sí? Y es ahí donde destapa la guerra de los 100 años, que fue una guerra paneuropea y que no duró 100 años, duró 116 años. Por el lado de los franceses, como siempre, ¿quiénes apoyaban a los franceses? Los escoceses, los galeses cuando podían se levantaban,
Y vamos a ver cómo entran acá los españoles con la corona de Castilla y de Aragón, porque también había líos entre reinos de España en esa época. España todavía no existía, ¿sí? Y del otro lado estaban algunos nobles franceses que apoyaban a la causa inglesa, a la casa de Plantagenet, y después estaban los portugueses y los belgas, básicamente el condado de Flandes. Entonces, y aparte, como esta guerra duró 116 años, vamos a ver que la suerte varió dependiendo, una lección gerencial muy interesante. Si había reyes buenos en uno u otro lado, podíamos esperar que la suerte de los combates favoreciera a los reyes buenos, y cuando había reyes malos, los enemigos contraatacaban. Entonces, vamos a ver cómo surge esta guerra de los 100 años. Y surge porque desaparece la dinastía Capeto en Francia. Y entonces Eduardo III, como su mamá era hermana del rey de Francia, dice, de los últimos 3 reyes de Francia, yo tengo derecho. Pero ahí los franceses interpretaron la ley como mejor les convino a ellos. Tú tienes mejor derecho, pero eres un tipo que está en Inglaterra y ya habla inglés, y entonces nosotros queremos a un rey francés. Y entonces lo coronaron al rey francés de la casa de Valois, Felipe VI. Si ustedes se ponen a ver, Felipe IV, ¿sí?, el hermoso, que era el papá de Isabel y de estos 3 reyes, Luis IX, Felipe V y Carlos IV, no voy a entrar en detalle, estos 3 eran reyes. Isabel se había refugiado con este y estaba casado con Eduardo II, que era el gay. Entonces Isabel se raja a Francia, se esconde con Carlos el Morso, Eduardo se queda allá, ella está casada o se junta con este señor Mortimer. Cuando vuelven a Inglaterra lo nombran rey Eduardo, y cuando muere Carlos, él era el que realmente tenía derecho, porque él era el nieto de Felipe el Hermoso y era sobrino de los últimos 3 reyes de Francia. Carlos estaba mucho más lejos en la línea sucesoria, ¿sí? Pero sin embargo los franceses deciden nombrarlo a rey a Felipe VI de Valois, que era hijo de Carlos de Valois, que nunca llegó a ser rey. Entonces, este hombre sopesa la posibilidad de iniciar una guerra. Al principio se aguanta este tema. Acá es donde yo estoy explicando la relación dinástica de por qué él tenía mejor derecho que Felipe VI, pero por la ley sálica los franceses lo excluyeron. Y entonces él dice, bueno, me quedo piola, no hago lío, porque yo quiero seguir teniendo el ducado de Guyena, que es Aquitania, donde está Burdeos, y aparte quiero entonces, ya que no tengo mucho que hacer en Francia, quiero someter a Escocia. Pero acá, de nuevo, fíjense que lo que está en azul oscuro eran todos los territorios de la casa de Plantagenet que habían sido tomados por el reino de Francia. Y ese es el origen de la Guerra de los 100 años. Ahora, acá hay algo curioso. ¿Por qué razón él quería recuperar esto? No solamente por un tema dinástico, porque eran tierras enormemente ricas. Y entonces Inglaterra producía lana, tenía muchas ovejas, las famosas merino, que se habían llevado de España, curiosamente, ¿sí? Entonces, ellos producían la lana, pero la industria lanera y textil estaba en Flandes, en lo que hoy es Bélgica, Brujas. Pero Flandes era un condado que le rendía tributo a Francia. Entonces los ingleses, entre que querían conquistar Escocia y que querían meter una baza y empezar a malmeter a los flamencos para que se pasen con Inglaterra, eso no les gustó nada a los franceses. Acá está lo que yo contaba antes, cuando los Eduardos, que eran iguales a los reyes franceses, los Plantagenet, por ser reyes de Inglaterra, sin embargo tenían que ponerse de rodillas, porque como eran duques de Aquitania o tenían el ducado de Goyena, además le debían una pleitesía. Entonces, lo que ocurre ahí es que
los franceses, lejos de ceder Escocia, siguieron apoyando a la alianza. Y entonces Eduardo, que quería invadir Escocia y quería meterse en Flandes, no le queda otra más que buscar alguna excusa, empieza a desestabilizar Flandes para que se vayan con los ingleses. Felipe VI, que es el señor feudal de Eduardo, como, o sea, es el rey. Felipe es el rey y Eduardo debería ser su vasallo en los territorios franceses, le confisca el ducado y ahí entonces estalla la guerra de los 100 años. Y es acá donde Eduardo III modifica el tradicional escudo inglés y la verdad es que queda más bonito, le pone las armas francesas de la casa de Anjou sencillamente para hacer valer sus pretensiones o mostrarle al mundo que él tiene pretensiones en Francia también. La guerra después, ya que estaba, es interesante. La batalla de Crécy es un ejemplo muy interesante de tecnología militar. Si ustedes se ponen a ver, a la izquierda de la pantalla, ven a unos señores con ballesta. Estos eran mercenarios genoveses que peleaban para los franceses. Ven la bandera francesa ahí, ¿no? La flor de lis. Y estos que están acá son arqueros que no tiran con ballesta, tiran con arco, que en inglés se llama el longbow. ¿Sí? Esto es un crossbow. ¿Cuál es la diferencia entre una ballesta y un arco? La ballesta es mucho más poderosa y es como tirar con un rifle. Uno se apoya una culata y sacude un flechazo que es tan potente que es capaz de atravesar armaduras. Y es más fácil tirar con ballesta a la hora de apuntar que tirar con un arco largo. Pero ¿cuál es la ventaja del arco largo? Si un arquero está muy entrenado, puede tener una cadencia de tiro 6 veces más rápida a la de un ballestero. Es por eso que ustedes en todas las películas de Robin Hood ven que siempre van con el longbow y están todo el día practicando. Porque si yo soy un tirador diestro que sabe apuntar bien con un arco, mientras los ballesteros genoveses me tiraban una flecha, yo era capaz de tirar 6 veces más flechas. Y todo dependía de la certeza del arquero. Entonces, en este caso, la batalla de Crécy fue una batalla emblemática que destrozó a la nobleza francesa, porque los franceses en esa época, ¿cómo peleaban? Cargaban con caballos, con armaduras, y todos iban con armaduras, ¿sí? Y entonces los ingleses, ¿qué hacían? Eran mucho más móviles, no iban con armaduras, de hecho fíjense cómo iban vestidos, eso les permitía moverse más rápido y los bañaron con una lluvia de flechas y destrozaron a toda la caballería francesa. A partir de ahí, los ingleses empiezan a ganar territorios en Francia. Sobre llovido mojado viene la peste negra, que aquellos de ustedes que estuvieron cuando hablamos de las epidemias, lo que ocurría cada vez que había una peste es diezmaba la población. Al diezmar la población no tenía ejército, no tenía administración. Como acá la peste afectó a ambos, obligó a establecer una tregua como de 8 años, más o menos, ¿sí? Y en ese momento muere el rey de Francia y la guerra se reanuda con nuevos jefes. Y es acá donde surge Eduardo el Príncipe Negro, que le decían negro porque iba con una armadura que en realidad no era negra, era de acero bruñido, pero entonces le llamaban el Príncipe Negro, y era un guerrero excepcional, nunca llegó a reinar porque murió muy jovencito, murió con 46 años, ¿sí? Pero llegó a engendrar hijos. Y este fue el primer caballero de la Orden de la Jarretera que había sido fundada por su papá. Si ustedes ven, esta es Eduardo, con el traje de caballero de la Jarretera, es bastante parecido a su papá, pero no es su papá, ¿sí? Entonces, y acá hay algo interesante también para la historia actual. Él fue el que estableció las 3 plumas como símbolo del príncipe de Gales. Si ustedes ven hoy,
cada vez que ven una publicidad de Range Rover, decía by appointment of Her Majesty the Queen and the Prince of Wales, y el escudo del príncipe de Gales eran 3 plumas. ¿Sí? Entonces, no solamente los ingleses destrozan a los franceses en la batalla de Crecy en 1346, sino que tienen otra victoria emblemática, liderados por Eduardo el Príncipe Negro, y otra vez, si ustedes ven las flechas con los arqueros, a partir de esto se firma un acuerdo, porque acá en esta batalla toman prisionero al rey francés. Entonces, cuando tú tomas prisionero al rey, si no es necesario, no lo matas, lo obligas a negociar. Y entonces este señor estuvo bastantes años, como 4 años preso en Inglaterra. Firmaron el Tratado de Bretigny, donde Eduardo III gana para la corona de Inglaterra 1/3 de todo Francia, ¿sí? Y ellos, los ingleses, renuncian a los derechos a la corona de Francia, pero fíjense que vuelve a recuperar todo lo que está en rosita y en rosa en el mapa de la derecha. Y lo que hacen es, para que el rey no quiera violar este tratado, libera al rey, pero toma a otros familiares del rey como prisioneros, pero que en realidad estos prisioneros vivían como Dios. Eran tratados como reyes, la verdad que después se terminaban casando o teniendo amantes con nobles y aristócratas del bando contrario, con lo cual eso ayudaba un poco a paliar la amargura de estar preso, ¿no? Pero uno de estos nobles escapa, y fíjense qué caballero, Juan el Bueno, a diferencia de los Juanes ingleses que negaban lo que habían firmado, Juan el Bueno dice: yo di mi palabra y mi pariente se escapó, y se vuelve a entregar preso y ocupa el lugar, ¿sí? Y él muere en cautiverio en 1364. Este era un bueno o un buenudo, no sabemos qué. Lo cierto es que ahí asume como rey Carlos V, que le llamaban el sabio. Este era otra cosa, y empieza a guerrear otra vez con los franceses. Entonces fíjense que esto era un ir y venir. Esto es Guyena, la batalla de Crecy, la batalla de Poitiers, y después de la batalla de Poitiers tenemos el Tratado de Bretigny. Los ingleses seguían ganando. En 1364 gana, toma el trono francés Carlos en lugar de Juan el Bueno, ¿sí? Y entonces los franceses empiezan a contraatacar. Y acá Eduardo, con ese balance de mirar a Francia y por otro lado mirar a Escocia, firma un tratado con su cuñado, que era el rey David de Escocia, y le hace poner como cláusula que si muere sin herederos, la corona escocesa pasaría a Eduardo. Otra vez más, reniega de la autoridad del Papa en Inglaterra, ¿sí? Y acá Eduardo empieza a ponerse mal. Y alguien me dirá: Fernando, ¿y por qué la guerra entre Francia e Inglaterra se traslada a Castilla? Porque una vez consolidada la tregua, por lo menos temporalmente con Escocia, resulta que en España también había una guerra civil. Había una guerra civil entre Enrique de Trastámara, que era hijo bastardo de un rey de Castilla, y Pedro I, que le llaman el Cruel, que era el hijo legítimo del rey de Castilla. Pero lo que pasa es que el rey de Castilla había tenido a Pedro el Cruel con la hermana y la hija del rey de Portugal, pero no la quería. Entonces el rey nunca le dio mucha atención a Pedro I, pero sí le dio la atención a su amante, que se llamaba Leonor de Guzmán, con la que tuvo 10 hijos, de la cual era hijo este hombre, Enrique de Trastámara. Y entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Estalla una guerra civil en Castilla, y los franceses van a apoyar a Enrique de Trastámara. ¿Qué es lo que dicen los ingleses? A mí no me interesa que Francia tenga un aliado muy poderoso en Castilla. Como estamos en tregua en Francia, ¿qué es lo que hicieron los ingleses? Eduardo III se va a pelear, a apoyar a la facción de Pedro el Cruel, ¿sí? En esta guerra civil
termina ganando Enrique de Trastámara. De hecho, Enrique de Trastámara mata a Pedro el Cruel en una pelea singular, donde un mercenario francés le hace una zancadilla a Pedro el Cruel, momento que es aprovechado por Enrique de Trastámara, que mata a su medio hermano, se convierte en rey de Castilla y pasa a ser aliado de los franceses. ¿Sí? Entonces, básicamente, Castilla en esa época, aunque ustedes no lo crean, España tenía una flota muy potente, derrotan a la flota inglesa en La Rochelle, ¿sí? Y ahí Eduardo es obligado a firmar el Tratado de Brujas, y ahí otra vez en este periodo están en contracción. Los franceses vuelven a recuperar los territorios que habían ganado los ingleses en 1360, y el príncipe negro se había pescado una enfermedad. Los historiadores dicen que es disentería, hay dudas hoy, no hubiera durado 10 años, pero él muere, ¿sí?, antes que su papá. Y ahí es donde le sucede su hijo, que era un chico, que lo sucede con 10 años, y de nuevo, cuando hay debilidad en el poder central y suben los impuestos, los campesinos se levantan, rebeliones internas, y ahí es donde su primo, Enrique, lo destituye en 1399 y dicen que su primo lo deja morir de hambre. Y esto está inmortalizado en una obra que se llama Ricardo II de Shakespeare. Y entonces acá se extingue la línea Plantagenet pura, porque Enrique Bolingbroke era descendiente de los duques de Lancaster, ¿sí? Y entonces, fíjense que entramos en esta parte de la historia. Ya muerto Ricardo II, este es el que lo reemplaza. Pero ¿quiénes empiezan a echarle el ojo al trono inglés? Los primos que descienden de esta otra rama. Porque dicen, ¿por qué razón vos vas a ocupar el trono cuando aparte vos lo derrocaste, no tenías derecho y encima lo mataste de hambre? Nosotros en algún momento vamos a reclamar nuestro derecho al trono. Y entonces yo no sé si ustedes quieren que siga un poco más o terminamos acá y dejo la guerra de las dos rosas para la vez que viene. Porque la guerra de las dos rosas es una guerra que enfrenta a la rosa roja de Lancaster con la rosa blanca de York. Y es por eso que se llama el origen de la guerra de las dos rosas. Yo ya me tomé con esto la hora y media que teníamos previsto, entiendo, para esta charla. Si quieren, no tengo ningún problema en seguir con la charla o en dar lugar a preguntas y respuestas sobre este periodo. Ahí la dejo a mi querida Joana. Yo creo que hay que avanzar un poquito porque si no en la tercera no vamos a terminar. Bueno, entonces, genial. Fíjense entonces que acá Enrique IV sube como primer monarca de la casa de Lancaster, y acá yo me tomé el trabajo de pintar que Enrique IV descendía de Eduardo III, de Eduardo I, de Enrique III, directamente por dos lados. O sea, los tatarabuelos de Enrique IV eran los mismos. Se casaban entre primos, ¿no? Entonces, acá entonces toma control la casa de Lancaster, ¿sí? Este Enrique IV dura 14 añitos, ¿sí? Está bien. A él lo elige rey el Parlamento, porque Ricardo, la verdad que Ricardo II no había sido un rey demasiado potente. Y una vez más, la constante de todo este periodo, sus primos franceses, para que no les fastidie la guerra en Francia, la guerra seguía todavía, la guerra de los 100 años termina en 1453. Francia, ¿qué es lo que hace? Instiga rebeliones en Escocia y en Gales. Sofoca la de Escocia, las de Gales duran 7 años, y en el medio, como subían impuestos, ¿quiénes se le enojaban? Los nobles y la iglesia. Y en paralelo, cuando podía, peleaba la guerra de los 100 años. Pero lo que pasa es que los franceses jugaban bien las cartas, porque con tanta guerra en las Islas Británicas, Gales, Escocia y de vez en cuando Irlanda, con tanta revuelta, la guerra en Francia pasaba a ser un tema menor,
y entonces Inglaterra en este periodo perdió mucho territorio. Y a él lo sucede Enrique V, ¿sí? Fíjense que cuando Enrique V toma el poder, Francia básicamente no tenía demasiados territorios, y a partir de aquí es cuando, a pesar de las victorias inglesas, esas victorias no se van a considerar o consolidar sino a partir de la batalla de Agincourt en 1415. ¿Sí? Entonces, y acá es donde vuelve otra vez el impacto gerencial de cómo un líder le da vuelta a la empresa. Tengo al abuelo grandioso que la fundó, el hijo grandioso que la mantiene, algunos nietos que se cargan a la empresa, hasta que llega un bisnieto que saca los genes de los antepasados, pone orden en la familia y levanta la empresa y la vuelve a poner otra vez en una situación buena. Fíjense que este chico, porque era un chico, había nacido en 1386 y Ricardo II, que era su tío, para tenerlo controlado digamos, a su primo Enrique, se lo lleva con 12 años, lo quería cerca en las batallas como rehén para que el papá no se hiciera el loco. Pero a los 12 años este chico, que tenía pasta de guerrero, por su valor en el campo de batalla lo nombran caballero. Su padre lo mata a Ricardo, usurpa el trono en 1399 y lo vuelve a nombrar otra vez caballero. Y con 14 años lo manda a reprimir rebeliones en Gales. O sea que el chico ya tenía mucha experiencia en campos de batallas. Cuando él asume el trono en 1413, reanuda la guerra en Francia, y cuidado que acá Francia empieza a estar en una situación de debilidad, sencillamente porque el rey tenía ataques de locura, y entonces cuando el rey francés estaba débil, ¿quiénes se peleaban por el trono de Francia? Las grandes familias francesas, en este caso el duque de Borgoña y el duque de Orleans. Entonces ahí, aprovechando la debilidad del rey francés, tenemos a un gran gerente y un gran guerrero emergente, que tiene pasta de guerrero en Inglaterra. Estos empiezan a atacar. La tercera gran batalla emblemática de toda la guerra de los 100 años es la batalla de Agincourt. ¿Sí? Los ingleses, en inferioridad numérica, ganan la batalla, capturan al propio duque de Orleans, ¿sí? Y lo obligan a firmar un pacto, vamos a ver, en 1420, donde los ingleses recuperan las 3/4 partes de todas las tierras que reclamaban. Si ustedes ven, esto era un ir y venir. Estuvieron 100 años avanzando y retrocediendo. Y como el tipo era un tipo inteligente, este Enrique V, le pide la mano al rey de Francia, Catalina de Valois, y se casan en 1420. Y cuidado que, yendo más allá, le pide al rey que desherede a su hijo y nombre como su único heredero a Enrique y a los descendientes de Enrique, que van a ser franceses también y descendientes del propio rey, porque van a ser hijos de su hija. Y dicen que el rey era bastardo, que el hijo del rey era bastardo. Entonces, logra que lo desherede. Pero esto, ¿qué fue lo que pasó? Provocó un grandísimo descontento en la nobleza francesa. Pero entonces, fíjese, cuando viene Enrique IV y Enrique V, después de la batalla de Agincourt, que es un turning point, y logran firmar el Pacto de Troyes en 1420, Francia quedaba así, todo lo gris eran territorios en control de los ingleses, y lo que está en amarillo eran los territorios, llamémosle, franceses. ¿Sí? Entonces, a finales de 1420, una vez firmado el pacto, se vuelve a Inglaterra con su mujer porque temía por la seguridad de su mujer y tiene un único hijo. ¿Sí? La deja en Londres porque los nobles que no estaban, los nobles franceses que estaban en contra del pacto firmado por el rey francés, se querían cepillar a Catalina y a su hijo para que así no hubiera problemas dinásticos. Entonces, ¿qué ocurre con Enrique V? Con ella tiene solamente un hijo en 1421, vuelve a batallar a Francia y, cosa curiosa, este rey
que se bebió la vida a sorbos y que veía que iba a reinar poco, se muere muy joven de una infección. No fue una muerte, llamémosle, digna en campo de batalla, sino que fue una muerte de una enfermedad intestinal, la misma que había afectado aparentemente a el príncipe negro. ¿Y cuál es el problema acá? Que deja a un hijo de muy poca edad, ¿no? Entonces su hijo pasa a ser rey de Inglaterra y de Francia. Nunca llegó a conocer a su padre, lo nombran rey en 1422 con un año y gobernó con regente hasta que él alcanza la mayoría de edad en 1437. Se casa con otra francesa, con Margarita de Anjou, con quien tiene un solo hijo, que nace en 1453. Lo que está claro es que a partir de aquí, Inglaterra, regencia, los franceses terminan expulsando definitivamente a los ingleses de su territorio francés. En este periodo muere Juana de Arco. Iba a haber abierto un capítulo sobre Juana de Arco, pero ya hubiera sido demasiado largo. Pero es que esta parte de la historia realmente es muy interesante por lo morbosa. Realmente los sanguinarios, los desalmados, los fríos que eran los reyes entre sí, porque estaban matando o siendo asesinados por primos, hermanos, hijos y cuñados. Así que todos aquellos de ustedes que tengan reyertas familiares en sus empresas, consuélense con esto porque ya ven que es un juego de niños comparado con el siglo XV en Inglaterra y en Francia, ¿no? Y es acá donde en este momento estalla la guerra de las dos rosas. Fíjense que acá está la rosa roja de Lancaster, la rosa rosa de York. Enrique VI heredó la locura de su abuelo francés, lo cual eso hacía que los nobles se empezaran a pelear entre sí. Fue destronado en 1461 y lo restauran en 1470. Duró muy poco, lo derrocan otra vez en 1471 y este era de la casa de Lancaster. La casa de York lo que hace es, al mismo tiempo mata a su hijo en un campo de batalla, en un operativo sincronizado, ¿sí? Y entonces ya la casa de Lancaster deja de tener herederos y pasan a regir los de la casa de York. Entonces estamos en esta parte de la historia, ¿sí? Y yo creo que sí, ya podemos hablar de la casa de York. Este es Eduardo IV, que es el más importante de los reyes de la casa de York, ¿sí? Se tiene que exilar en Francia por haber complotado contra su primo Enrique VI, ¿sí? Los franceses lo ayudan, desembarcan, vuelven a atacar. Entonces, fíjense que cuando hablamos de guerras entre países, en realidad no eran guerra entre países, no es que los ingleses le ganaron a los franceses o viceversa, es que Inglaterra está siendo atacada por franceses ayudados por ingleses. Y cuando Francia pierde es porque están los ingleses que están siendo ayudados también por franceses que tienen sus intereses en Francia, ¿sí? Entonces, ya es interesante entender que aquí Eduardo IV impone definitivamente a la casa de York en 1471. Su hermano Jorge conspira contra él y lo ejecuta. Y acá yo no sé si esto fue un error, porque Eduardo IV nombra como Lord Protector a su hermano Ricardo, ¿sí? Porque él tenía hijos chicos. Y entonces Eduardo IV muere en 1483 y le sucede su hijo Eduardo V, que tiene solamente 12 años, pero como ustedes ven, gobierna 2 meses. ¿Qué ocurre ahí? Eduardo V nunca fue coronado y lo excluyen de la sucesión. ¿Y por qué lo excluyen de la sucesión? Tanto él como su hermano son retenidos en la Torre de Londres, y acá los vemos a los dos con cara de pánico. ¿Por qué? Porque Eduardo IV
estaba casado con una señora cuya familia tenía aspiraciones de trepar y de convertirse en los dueños del trono. Entonces, a la mayoría de los varones y nobles ingleses de toda la vida no les interesaba nada que la familia materna del rey niño empezara a cortar el bacalao. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo retiran en la Torre de Londres para protegerlos, teóricamente, y los chiquitos desaparecen. Nunca se supo si fueron asesinados o no, hasta que descubren restos en el año 1674. Como los chicos desaparecen y nadie sabe si están muertos o no, los nobles ingleses, ¿sí?, que eran el parlamento, lo nombran a su tío Ricardo, al hermano de Eduardo IV, lo nombran con el rey con el nombre de Ricardo III. Estas son pinturas inglesas del siglo XIX, muy románticas, donde muestran a los dos pobres chiquitos desvalidos, ¿sí? Y entonces, la familia esta, como yo contaba, que era la familia Woodville, tenía ambiciones políticas. Entonces, ¿qué se buscaron? Nadie había sacado el tema hasta este momento. Dicen, pero los hijos del rey son bastardos, porque el rey estaba casado con una señora en secreto y después se casó con Elizabeth Woodville. Entonces lo que yo me pregunto es, si esto era así, ¿por qué no invalidaron el matrimonio de entrada? Sacan esto una vez que el rey está muerto y a los que tienen el bacalao los que cortan el bacalao, los que tienen la sartén por el mango, les interesa con motivos legales de legitimar a los chicos, desaparecen de la escena y mueren. Los chicos obviamente dejaron de ser reyes con derechos legítimos y por lo tanto no tienen ningún derecho ni siquiera a vivir, pero por las dudas desaparecen y ahí lo proclaman a Ricardo rey. ¿Sí? Ricardo reinó solo 2 años, tuvo 2 rebeliones, una la ganó porque eran gente que quería, que eran partidarios de los niñitos, ¿sí?, y de Eduardo V y de Eduardo IV, y en la segunda, ahí sí perdió frente a Enrique Tudor y murió en una batalla muy famosa, que acá es donde se acuña la frase, mi reino por un caballo. Este señor fue a la batalla con un montón de nobles, enfrenta a Enrique Tudor, pero Enrique Tudor había pactado que algunos de los nobles que apoyaban al rey lo traicionaran, y entonces 2 de los nobles clave se pasan de bando, y entonces Ricardo III muere peleando a pie, es donde dice mi reino por un caballo, y donde además, antes que lo maten, muere muy heroicamente, y él, sus últimas palabras, dice que fue traición, 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 traición. Entonces, fíjense que este fue el último rey de Inglaterra en morir en batalla. Ahí es una imagen idealizada, que está mal pintada, porque vuelve otra vez el escudo de Inglaterra, pero el escudo de armas de Ricardo III era este, con la rosa blanca de York. Y entonces, aquí a él lo entierran sin pompa, pero sus restos fueron descubiertos en un parking en el año 2012, esto es cuando los descubren, porque sobre este parking decía la tradición que había estado la iglesia donde lo enterraron. Efectivamente sacan registros genéticos y sus últimos descendientes vivos son herederos o descendientes directos de una hermana de él, con lo cual pueden demostrar genéticamente que este es Ricardo III, y entonces ahí lo vuelven a enterrar otra vez con pompa de rey, ya en la catedral de Leicester, donde pueden ver esta tumba, ¿sí? Y entonces aquí terminamos con la guerra de las 2 rosas y vamos a hablar, acá sí voy a cortar porque si no voy a estar 3 horas más, voy a dejar acá con los Tudor. Fíjense entonces que los Plantagenet mueren con Ricardo II, las ramas menores de los Plantagenet, que eran la casa de Lancaster y la casa de York, la rosa rosa y la rosa blanca, terminan fusionándose porque Enrique VII de Tudor
estaba casado con Isabel, ¿sí? Que era hija de Eduardo IV y hermana de Eduardo V, pero él también descendía de la casa de Lancaster. Entonces, él, ¿qué es lo que dice? Muchachos, dejémonos de historias. Yo soy el elegido en el cual la rosa rosa de Lancaster se funde con la rosa blanca de York y damos origen a la rosa de Tudor, que esta es la que ustedes ven en las botellas de gin Beefeater, y aquí sí voy a cortar porque esta dinastía da mucho juego, sobre todo con Enrique VIII, que era un sádico, que tuvo 7 mujeres, que provocó guerras con España, y creo que eso amerita verlo un poquito más en detalle, ¿sí? Así que Claro que aquí creo que terminamos, y terminé donde quería terminar, pero con permiso de Joana. Es que no. esto es apasionante, pero si ustedes quieren historia gerencial y de traiciones, creo que no hay mejor carrera para un gerente o un dueño de una empresa familiar que estudiar la historia medieval de los reinos españoles, de los reinos británicos y de los reinos franceses. Fíjense que no hablo ni de Francia, ni de Gran Bretaña, ni de España, porque como ven, no habían nacido todavía como países, ¿no? Pero Ujú. sí acá se sientan las bases para configurar los estados modernos. Si hay preguntas, y si no, nos vamos a dormir. No, es tardísimo para ti, Fernando. Es la una, Bueno, ya es la una. No, nada, muchísimas gracias. Definitivamente todos estamos prendidos para la parte 3, que va a ser otro drama, efectivamente. no es tanto drama, ahí el drama es corto, ahí es una lucha de estuardos que son católicos y escoceses contra los ingleses que empiezan a ser protestantes. Y eso se resuelve, son 100 años, y ya después de ahí, lo que es la monarquía británica, hubiera sido interesante tener más tiempo para hablar de la expansión del imperio, pero eso ya no afecta a la monarquía británica en Europa, digamos, ¿no? Es como la monarquía británica se convierte en la dueña del mundo, sobre todo en la época victoriana. Eso lo tocaremos un poquito tangencialmente en la tercera y última conferencia. Muchísimas Muchi- gracias, disculpen la lata, pero intentar no, sí. resumir esto es... Es imposible, es bueno, imposible. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, bueno, eres cautivante. bueno, muchas gracias. Un Gracias a todos beso. los que nos acompañan. Muchísimas gracias y por favor no se olviden de hacer la encuesta que nos ayuda muchísimo y que tengan un súper fin de semana. Tengo un súper fin de semana. Gracias. Hasta Todos. luego. Cuídense. Adiós.